¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si ustedes saben mucho o no de economía, pero seguro que saben lo que cuesta últimamente cuadrar las cuentas para llegar a fin de mes. Hoy en Punto de Encuentro vamos a poner negro sobre blanco algunas de las medidas del Gobierno para aliviar el gasto de las familias, como esa rebaja del precio de la luz o otras medidas en ciernes como la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a debatirlo con dos amigos de esta casa, Jesús Bachiller y también con Mercedes Ciria. Pero antes de nada, ayer ya les anticipaba que queríamos abrir cauces de comunicación con ustedes, telespectadores de La 8 Soria, telespectadores de Punto de Encuentro, y esta noche Irene Rodríguez lo hemos hecho lanzando una pregunta a través de la red social Twitter. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Pues la pregunta que les hemos lanzado en Twitter a nuestros telespectadores es si confían ustedes en las medidas propuestas por Pedro Sánchez para abaratar la factura de la luz. Enseguida vamos a conocer, al final del programa vamos a conocer lo que han contestado y vamos a comentar los resultados de esta encuesta en Twitter. Muchas gracias, Irene Rodríguez. Pues como bien dices, será al final del programa, casi al filo de la medianoche, conoceremos el resultado de esta encuesta. ¿Confían en las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para abaratar el precio de la luz y hacernos la vida más fácil? Será después. Ahora pónganse cómodos, arrancamos en Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se lo decía en la presentación, vamos a hablar de economía, vamos a hacer números, nos encontramos en la plena cuesta de septiembre. Es momento, Cristina Rivas, de sacar la calculadora. Pues sí, Iván, hoy vamos a hablar sobre los factores económicos determinantes de la vida de hoy de los españoles y también de los sorianos. Hablaremos sobre la subida del salario mínimo y sobre la factura de la luz con estos dos acompañantes, Jesús Bachiller y Mercedes Ciria. Bien, pues eso será después. Antes de nada vamos a repasar algunas de las noticias que nos deja esta jornada de martes 14 de septiembre. Seguimos pendientes de las medidas sanitarias porque seguimos a vueltas con la reestructuración sanitaria en la comunidad. Ayer se producía ese encuentro entre la consejera de Sanidad y también entre el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y las diputaciones, y hoy Benito Serrano ha mostrado su deseo de que la reestructuración sanitaria resuelva a corto plazo los problemas de atención telefónica a la población rural. Además, Serrano ha puesto el foco en la necesidad de más médicos, dada la dispersión de la provincia soriana. En la provincia de Soria tenemos personas de una edad muy avanzada que probablemente ni tengan acceso a las nuevas tecnologías, ni puedan hacer llamadas telefónicas, y que además lo mínimo que tiene que haber es que cuando una persona llame a pedir una cita le conteste. Y viajamos ahora a la provincia porque Tardelcuende pretende hacer de su comarca una potencia resinera. Para ello está en busca de apoyo de las administraciones y de otros pueblos cercanos. Desde el ayuntamiento quieren abrir 1,5 millones de pinos más en los próximos años. Además, ya ha pedido ayuda al Miteco para seguir adecentando sus montes. Tardelcuende busca hacer de su comarca una potencia resinera y para ello quiere abrir 1,5 millones de pinos resineros más, con la consiguiente creación de cientos de puestos de trabajo, eso sí, en un plazo de 10 años. Si durante 10 años nos dedicásemos a trabajar con ese fondo de contraincendios, pero limpiando y entresacando la maleza, podemos llegar a cosechar 10 millones de kilos de resina. Eso significa 300 puestos de resinero directos. Es de momento una propuesta que ya ha lanzado a las instituciones, como a la Diputación y a otros pueblos de la zona. Lo que sí ha solicitado ya es una ayuda al Miteco de 6 millones de euros destinados a la compra de pinos y de maquinaria para limpiar los montes. Lo primero es ver la viabilidad de la cosecha resinera, ¿no?
Todas nuestras noticias son muy positivas. Todo para invertir en un sector, el de la resina, que este año está registrando una buena campaña. Si el año pasado se recolectaron 490.000 kilos, este año se pretende llegar a los 500.000. Y otra parte positiva es la de los precios, que se han incrementado. Comparado con el año pasado, que eran a 79 céntimos el kilo, este año va a €1 el kilo. Así que esperemos que el año que viene siga mejor el precio, aún mejor. Si las condiciones meteorológicas son estos días las propias del otoño, la campaña se alargará hasta mediados de noviembre. Ayer hablábamos de la recepción de Valcorba con el alcalde de Soria, de hecho nos lo adelantaba en este mismo espacio, en Punto de Encuentro, y hoy siguen las buenas noticias desde el ámbito empresarial porque Benito Serrano ha asegurado la llegada de una nueva empresa al Parque Empresarial del Medio Ambiente. Por lo visto recibió la llamada de una consejera con la buena nueva. Que yo no sé las que hay a Valcorba, sí sé las que hay a Garray. Y te digo que ayer por la mañana iba yo para Valladolid a la reunión que sabéis que estuve y me llamó una consejera y me dio una buena noticia porque me dijo que de su consejería una empresa va a venir. Ojalá vengan muchas a Valcorba y ojalá podamos colaborar todos en que vengan muchas a Valcorba también. Y en el ámbito deportivo nos detenemos en el vóley porque el Río Duero Soria ya cuenta con todos sus efectivos tras la llegada de Álvaro Jimeno. El internacional español debutaba este fin de semana ante Teruel y ahora busca ser el referente ofensivo del equipo celeste. Teruel sufría en los Pajaritos una pequeña dosis de todo lo que puede ofrecer Álvaro Jimeno en el Río Duero Soria. El opuesto debutaba con el equipo sin entrenamientos previos y todos fueron buenas sensaciones. Una llegada redonda, al final llegar y ganar un partido mejora las sensaciones, pero la verdad que muy contento por el grupo. Es un grupo muy humano, mucho trabajo, que han demostrado lo que llevan trabajando estas 3 semanas y con muchas ganas de seguir con el grupo trabajando. El internacional español llega a los Pajaritos tras competir en el europeo y tras 4 años en el voleibol universitario de Estados Unidos. Elige Soria por encima de otros proyectos y buena culpa de ello la tiene Alberto Toribio. Alberto me presentó el proyecto y la verdad que es un grupo joven, un grupo con mucha ambición para esta temporada 2021-22, con jugadores que han demostrado ya algo en esta Superliga masculina. Tiene que ser el referente ofensivo del equipo y asume esa responsabilidad. Voy a trabajar como el que más para ayudar al equipo lo máximo posible, a llegar lo más arriba posible, clasificar para Copa del Rey y conseguir unos playoffs. Ambición y juventud, un cóctel explosivo del fichaje estrella del Río Duero Soria. Bien, pues arrancamos nuestro tiempo de tertulia después de este repaso a la actualidad informativa y lo hacemos con 2 amigos de esta casa para hacer cuentas, para hacer números. Mercedes Ciria, presidenta del Colegio de Economistas de Madrid en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué importancia? Bueno, siempre la han tenido, los números, la economía, pero más ahora, no sé si sabemos más, menos o cada vez se hace más difícil entender según qué cosas, ¿no? Bueno, yo creo que pasa eso, ¿no? Que cuanto más sé, más olvido, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos un exceso de información y a veces ese exceso de información es importante para tomar decisiones económicas y financieras, pero a veces también nos ocasiona errores o esa falta de información, de conocer bien esos datos, nos puede generar problemas. Pues por eso nos gusta reunirnos de expertos como Mercedes Ciria y también como Jesús Bachiller. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el verano pendiente de la factura de la luz, de los vatios, los megavatios? Pues este verano hemos estado fuera, hemos huido del calor y hemos estado por el norte, como yo creo que media España, porque madre mía, la cantidad de gente que había por el norte, Asturias, Cantabria, madre mía. Sí, sí. Y entonces, bueno, la factura de la luz este mes no vendrá tan alta. Es relativa, ¿no? Cuando uno está fuera de vacaciones eso casi no cuenta. Pero tenemos que decir que cada día es histórico, parece que cada día sube el hombre a la luna y mañana también se va a batir otro récord histórico del precio de la luz. Vamos a conectar con nuestra compañera Cristina Rivas. Cristina, esta tendencia alcista se está notando desde hace ya unos meses, se está haciendo especialmente largo y duro y más en este mes de septiembre.
Pues sí, el precio de la luz no ha dejado de subir y como podemos ver aquí en esta gráfica, desde el mes de junio hasta el mes de agosto ha aumentado en casi 20 euros. El megavatio la hora ha pasado de 83,3 a 105,94 euros. ¿Y cómo se refleja esto en la factura de la luz? Bien, pues en la siguiente gráfica lo que podemos ver es cuánto se ha tenido que pagar de más debido al aumento de este megavatio la hora. Se ha tenido que aumentar en casi 10 euros, pasando de 68,81 a casi a 78 euros a final del mes de agosto, y esto significa que hasta el momento se ha pagado un 25,1% más en la factura de la luz con respecto al año 2020. Digamos que son estimaciones medias que nos muestra la Organización de Consumidores y Usuarios. Esos 105 euros del megavatio, pues yo creo que se han quedado desfasados, porque eso era en agosto, hasta concluir agosto. Mañana me parece que está a 172, y ante esta tendencia alcista que está también castigando, como vemos en las encuestas, al propio gobierno socialista y a sus socios de coalición, en la noche de ayer, en una entrevista concedida a Televisión Española, anunciaba Pedro Sánchez las medidas que se han adoptado hoy. Lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas. Ahora que además entramos en una época en la que lógicamente van a bajar las temperaturas, y también con esa medida que vamos a aprobar mañana, lo que vamos a hacer es lograr también reducir esos precios, ese recibo de la luz. Bien, Cristina Rivas, en castellano antiguo, ¿qué quiere decir esta medida anunciada por Sánchez? Bueno, pues el Gobierno ha aprobado ya un plan para frenar esta subida de la luz. En primer lugar, suspenderá hasta final de año el impuesto del 7% a la producción eléctrica, y también rebajará el impuesto especial a la energía del 5,1%, se convertirá en el 0,5%, y también se reducirá el IVA del 21% al 10%. Esta medida también será hasta final de año. El plan del Gobierno espera que la factura de la luz se reduzca en un 22%. Bien, pues vamos a analizar estas medidas. Mercedes Ciria, ¿no sorprendía al Gobierno con estas medidas anunciadas ayer, porque ya venía anticipando que iba a asumir medidas como hoy en el Consejo de Gobierno? ¿Son la solución? ¿Algo había que hacer para frenar esta tendencia que está castigando a los bolsillos de los españoles? Sí, claro que al final somos tanto los españoles, personas físicas, los ciudadanos de a pie, como las empresas, que son las que yo creo que en mayor medida, sobre todo determinados sectores, están sufriendo esos tramos horarios que implican una subida. La semana pasada tuve la ocasión de estar con la directora general de tributos en unas reuniones que tuvimos también en el Colegio de Economistas, y nos anticipaba ya el jueves pasado pues estas posibles medidas en cuanto a reducciones de impuestos. Son medidas que están ahí, pero también yo creo que debemos de revisar cómo estamos produciendo la luz. Nuestro problema no es el mismo en otros países limítrofes. En Francia tienen una situación totalmente distinta con la luz, con lo cual lo que igual tenemos es que revisar también nuestro sistema de producción de esa energía eléctrica. Se ha sacado Sánchez un conejo de la chistera, es una medida bien pensada. La oposición, mismamente hoy, Cuca Gamarra decía en el Congreso de los Diputados que podía ser hasta una medida ilegal, confiscatoria, que rebaja o requisa los beneficios a las eléctricas. Pues se le tacha al Gobierno de que las medidas que está poniendo ahora en marcha llegan tarde. Posiblemente, pues sí, llegan un poquito tarde, pero yo también entiendo que quizá el Gobierno estaba esperando a que haya una demanda social, ¿no?, de estos cambios que son pues arriesgados, ¿no?, en el sentido de que probablemente las eléctricas lo impugnen ante los tribunales, y veremos a ver luego cómo se resuelve esto. Pero evidentemente algo había que hacer ante esta escalada sin control del precio, y sobre todo un sistema eléctrico que sigue siendo opaco, muy poco transparente, donde las eléctricas en forma de monopolio pues se lo comen y se lo guisan, ¿no? Y entonces, bueno, hace falta clarificar un poco este mercado
que está teniendo unos costes muy elevados para los consumidores y pero sobre todo para las empresas, ¿no? Está subiendo la inflación, las empresas tienen que competir y muchas veces las que tienen unos gastos energéticos muy elevados, pues al final no están en las cuentas, ¿no? Además, las empresas, como apuntaba Mercedes Ciria, no se pueden beneficiar de ese horario más benévolo para el consumidor, el ciudadano de a pie, que puede planchar a las 3 de la mañana. Vaya medida. Porque una peluquería, pues obviamente está abierta cuando la energía precisamente es más cara. Las críticas vienen de la bancada de enfrente, pero también reprochaba el gobierno esta misma tarde en el Congreso que hasta hace 4 días había un impuesto al sol, a las renovables también, ¿no? Sí, sí. Es un problema estructural, digamos. Sí, yo considero lo que os comentaba, al final hay que revisar ese sistema de producción de nuestra propia energía porque no estamos no somos eficientes. Entonces, sí que hemos apostado mucho por las renovables, es fantástico y maravilloso, pero pues, tenemos el ejemplo de Francia, que con la controvertida energía nuclear, y ellos tienen un precio totalmente distinto de la luz. En la electricidad pues tenemos cuestiones geopolíticas, hay mucho fondo, como bien decías. Sí. Hay una parte opaca que no tenemos toda la información y bueno, pues ese intrusismo en cuanto a los beneficios pues es complicado, pero no lo sé, igual lo resuelven de alguna otra manera y no llegan a los tribunales, ya lo veremos con los años. Yo creo que estamos ante un periodo de lo que se llama la transición energética, al final del cual parece que la energía va a ser mucho más barata porque las renovables van a dominar, ¿no? Todo el espectro de la energía en toda Europa prácticamente. Lo que pasa que mientras tanto, en esta transición, ¿no? Pues nos ha pillado un poco pues, todas las circunstancias. Por una parte en España hemos cerrado las nucleares, que no lo hicieron en Francia, y por eso tienen pues, bueno, la energía un poquito más barata. Hemos cerrado centrales térmicas. Y entonces, claro, como Europa está luchando contra el cambio climático en primera división, bajando las emisiones de CO2 para cumplir el Tratado de París, pues entonces, claro, hay un mercado del CO2, de los contaminantes, que lo que está haciendo es fomentar la especulación, ¿no? Y entonces, claro, hay un mercado de CO2 que cada vez es más especulativo y entonces, bueno, pues el precio sube. Y entonces, claro, como el sistema que tenemos, la última energía es la que marca el precio, pues claro, ese precio, pues las eléctricas están abusando de él para extenderlas a todas las energías que son mucho más baratas. Y luego pues eso, dependemos a veces del gas para producir electricidad. Claro. Bien, pues también ha opinado de esta intervención, de esta última medida del Gobierno para abaratar el precio de la electricidad, Pablo Iglesias, otrora secretario general de Unidas Podemos. Esto es lo que contaba. Limitar es verdad que puede ser un verbo más ideológico, pero seguramente los oyentes lo entienden mejor que topar, que estará todo el mundo en su casa buscando en el diccionario el verbo topar, que significa básicamente poner topes, limitar el precio. Expliqué esa propuesta y expliqué la propuesta de regular los beneficios caídos del cielo, que además se contiene en el acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace una semana esto no se podía y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede. Bien, pues venía a decir que ya lo dijo en la misma tertulia, los micrófonos de la cadena SER, en la tertulia de hoy por hoy, hora 25, creo recordar, y volví a recordar que ya lo dijo y es precisamente lo que está pasando. Incluso desde fuera tiene influencia sobre el gobierno. En cualquier caso, no sé si Unidas Podemos, el Partido Socialista, desde la oposición se pusieron el listón demasiado alto con esta cuestión. Todos recordamos, tirando de hemeroteca, que iban a asumir medidas, que iban a topar lo que llegaba, la factura que llegaba a los hogares, a las empresas, y está costando, no sé si tal vez más de lo que se esperaban. Son cuestiones también de la política, que en la oposición se dice una cosa y luego la realidad, cuando mandas,
te dice otra, ¿no? Supongo. Sí, porque creo que una cuestión es gobernar y hacer cosas y otra criticar. Creo que hay dos lados completamente distintos. Es muy fácil criticar, pero es muy difícil hacer. Es muy difícil, claro, pues, conseguir que pues, los ciudadanos y las empresas tengan un precio que nos permita seguir siendo competitivos. Yo creo que, por eso os decía, al final o revisamos nuestro sistema productivo o esto seguirá a más. O sea, quiero decir, si tomamos medidas para los próximos 2 o 3 meses, pero no tenemos soluciones para esa producción, quiero decir, las críticas son muy fáciles, pero hay que tomar decisiones que sean estratégicas y que sean estructurales, no puramente coyunturales de ahora reducimos los impuestos. El problema lo vamos a seguir estando. También hay que tener en cuenta que estamos en un mercado comunitario donde no se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo intervenir, ¿no? Entonces, claro, estamos en un mercado común y entonces, claro, las reglas de juego tienen que ser igual para todos. La mayoría de los países están en la misma tesitura que España y están presionando a la Comisión para que de alguna forma pueda flexibilizar el mercado y el sistema de generación de energía, ¿no? El sistema de generación de los precios y adoptar medidas para que tengan un precio razonable para el consumidor y suficiente, ¿no? Para las eléctricas, que también, lógicamente, tienen que ganar dinero. Lógicamente no son ONGs, ¿no? Evidentemente. Bien, pues esto nos lleva a la siguiente cuestión, muy relacionada con lo que pagan las empresas, pero también con lo que pagan las familias. Volvemos a conectar con nuestra compañera Cristina Rivas. ¿Qué parte del gasto total de las familias sorianas se destina a pagar los suministros del hogar? Bueno, pues según un estudio realizado por la consultora ICE Group, 1.492 euros al año es el gasto medio por familia soriana en los suministros del hogar. En electricidad es donde se va esta mayor parte, 689 euros. En segundo lugar, el gas con 244 y por último el agua con 93 euros. Todos estos gastos se reflejan y hacen un total que el 5,4% de las familias sorianas es lo que pagan al año en suministros del domicilio. Muchas gracias, Cristina. Pues hay que tener en cuenta el incremento del precio de los suministros del hogar, pero luego también la cesta de la compra, muchísimos gastos, el combustible, lo que cuesta ahora repostar el coche, mucho más que hace un año. Hablábamos durante la pandemia que se había incrementado el ahorro de las familias y ahora de forma silenciosa, ese ahorro, porque hemos estado en casa encerrados sin ir de vacaciones, se está esfumando y tampoco es que lo estemos disfrutando, ¿no? Tampoco es que lo estemos gastando precisamente en ocio. Algunos, como bien nos ha dicho Jesús, han podido disfrutar de vacaciones, entonces sí que es Todos cierto, más o menos. Sí que es cierto que yo creo que en general y en nuestra provincia lo hemos visto también, ha aumentado el turismo y eso ha generado un movimiento, pero el día a día, tanto de nuestros ciudadanos como de las empresas, es que esos gastos van a más, eso repercute si es dentro de una empresa, pues que al final o asumen esos costes y tienen unas pérdidas, o bien lo tiene que pagar evidentemente el consumidor final, o en el caso de las familias pues es unos gastos adicionales que conlleva una reducción en otros aspectos. No podemos, si gastamos más en determinadas partes de nuestra cesta de consumo mensual, pues evidentemente repercutirá a la larga en otras cuestiones. No sé qué porcentaje de familias han podido acceder a lo que se llama el bono social. Es 1.100.000, creo, en todo el país. No lo sé aquí qué porcentaje hay. Pero claro, evidentemente es un incremento sustancial con un peso importante, ¿no? En familias que pueden tener pues un nivel de vida pues mucho más ajustado, ¿no? Y también para las pymes, ¿no? Que son mayoritarias en la provincia, pues también es un coste pues muy elevado, ¿no? En sus al final cuentas de beneficios. Entonces, bueno, esperemos que esto sea temporal, que las medidas que ha adoptado el Gobierno pues cumplan ese objetivo de bajar el recibo en un 22%. Yo no lo tengo claro porque yo veo que el precio del gas puede subir, se puede duplicar, puede ir a 200, a 300, a 400.
E incluso se habla de que este invierno puede haber crisis de suministro. Incluso. Lo va a topar, ha dicho Sánchez, ¿no? Que va a topar esos precios, utilizando esa terminología que hemos conocido en las últimas horas. Pero es que para el gas necesitamos el suministro de otros países, entonces ese es un lastre que tenemos y que por eso os comentaba, está perjudicando nuestro precio de la luz porque se necesita gas para producir luz en España. Entonces, sobre todo porque las renovables no siempre están funcionando, no siempre hay viento y no siempre hay sol. Entonces, claro, evidentemente... Bien, otra cuestión que está sobre la mesa, controvertida, y muchos apuntan a que se habla mucho del salario mínimo que podría acarrear un incremento del desempleo, y por otra parte dicen tal vez aumente el desempleo la subida de la luz. En cualquier caso, enfrenta también a los socios de gobierno, Cristina Rivas, posturas contrapuestas en torno a cómo, cuándo y en qué cuantía aplicar el salario mínimo, la subida. Pues sí, el salario mínimo está siendo otra de las discrepancias entre el Gobierno, concretamente entre las dos ministras, entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Yolanda Díaz apuesta por una subida inmediata de este salario mínimo y dice que la decisión de esta subida ya no recae en su parte de la coalición, dejando por tanto entonces la decisión al Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez también se ha pronunciado. Su partido de gobierno ha dicho que habrá una subida entre 12 a 19 euros al mes del salario mínimo. Pero claro, ¿qué dice la patronal y qué dicen los sindicatos? Bien, pues la patronal dice que el salario mínimo se debe congelar en los actuales 950 euros y por su parte los sindicatos aseguran que esta subida no es suficiente y que quieren que hasta el año 2023 se alcance el 60% del salario medio. Bien, posturas por otra parte previsibles, las que se entienden menos, aunque últimamente está de moda que en los gobiernos de coalición haya enfrentamientos entre los partidos que lo forman. Lo veíamos últimamente también en la Junta de Castilla y León en materia de sanidad. Vamos a recuperar esa fotografía. Veíamos a Nadia Calviño del Partido Socialista y de Unidas Podemos, a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Parece hecha posta esa fotografía, pero ha sido, bueno, casual, pero la actitud casi refleja la controversia que está sobre la mesa. En salario mínimo hay que subirlo. ¿Qué postura hay que buscar? Hay que subirlo ya con carácter retroactivo en la cuantía que dice Pedro Sánchez. Yo personalmente, y desde el punto de vista empresarial, que es el que yo me encuentro incluida, los empresarios nos encanta poder pagar más, si podemos, pero la cuestión es que a veces no podemos. No lo utilizo por el tema político, simplemente porque yo creo que ahora mismo veo además, desde mi punto de vista, una discusión, bueno, pues parece que hemos llegado al nuevo curso político y entonces montamos un follón en el patio, ¿no? Porque al final 12 euros o 18 euros cuando va a afectar a un colectivo de personas que ya tienen un salario, bueno, pues que se subió en su momento, que yo creo que sinceramente que no es el momento adecuado, puesto que nuestras empresas han sufrido muchísimo durante todos estos meses, muchas veces determinados sectores que precisamente son los que más trabajadores tienen con ese salario mínimo, pues son los que han podido sufrir más en un momento dado. Yo personalmente creo que no es el momento y lo veo un poco, pues eso, bronca de patio, ¿no? Al final 12 euros en una nómina, pues un trabajador lo va a agradecer evidentemente, pero si su jefe puede se los va a pagar, o sea que no, bueno, creo que no es el momento ahora mismo, después de la crisis que hemos sufrido. Jesús. Siempre hay un temor por parte de la patronal, ¿no? de subir el salario mínimo. Hoy mismo se publicaba un estudio de la patronal que decía que si se subía el salario mínimo hasta los 1.000 euros se perderían 130.000 empleos. Entonces, bueno, siempre existe ese temor, ¿no? de que la subida del salario mínimo pues, puede tener consecuencias muy negativas para la economía. No lo sé, tenemos la experiencia de cuando subió tanto, 50 euros hace dos años, ¿no? que parecía que venía la catástrofe y sin embargo no fue tal, ¿no? Se creó incluso empleo neto. No es mucho lo que se va a subir de todas formas, ¿no?
No habíamos pasado una pandemia tampoco, ¿no? Claro, sí que es verdad que pilla todavía en plena recuperación y hay muchas empresas que lo han pasado mal y entonces, pues bueno, preferirían, ¿no?, esperar un poco. Pero yo creo que este país sí que debe proyectar como objetivo a pocos años que el salario mínimo llegue al 60%, tal como del salario medio, tal como promueve la OCDE. Yo creo que ese sí que es un objetivo viable y que este país se lo tiene que proyectar como un objetivo a medio plazo. En cualquier caso, que este debate del salario mínimo, estas posturas enfrentadas, no hagan saltar algo tan importante como es el diálogo social, porque ahora parece que las posturas están muy enfrentadas, lejos de buscar, como hacemos en este programa, un punto de encuentro. Claro, sí, hubo una serie de acuerdos que se tomaron y estábamos en una cierta paz social, por eso hablaba yo de, bueno, creo que es tan poco significativa esa subida en términos reales que lo veo pues un poco un patio de colegio, pero evidentemente estoy de acuerdo, el salario mínimo tiene que crecer, si hay crecimiento económico, y esto lo discutimos ya en otra ocasión aquí, si las empresas pueden pagar más y los trabajadores perciben más, al final redunda en beneficio de absolutamente todos, eso, claro. Eso es clarísimo, sí. O sea, si la situación económica general es mejor, sin ninguna duda. Sí. El problema está, pues eso, que muchas empresas ahora mismo, personalmente lo que creo es que se está generando, si es esto lo que se ve en los medios, una controversia, que muchos empresarios que al final lo único que no ven los números reales de cuánto me cuesta más un trabajador cada mes, si ese trabajador me da un rendimiento, pues evidentemente si hay que pagarle 12 y al final eso son 20 y tantos euros más al mes, pues no tienen ningún problema. La cuestión es que se genere una demagogia con el tema que yo creo que no es sana. Yo creo que los propios empresarios tienen que estar contentos de que sus trabajadores estén satisfechos, ¿no?, y estén felices, ¿no?, porque eso redunda en mejorar la productividad, en mejorar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no es fácil porque no todas las empresas son iguales, ni todas han pasado por el mismo trance, pero efectivamente una mínima subida este año y algo más cuando la recuperación se afiance, yo creo que no tendría unas consecuencias tan negativas, ¿no?, como dicen algunos estudios. Bien, antes de entrar en el bloque de demografía, porque hemos conocido unos índices de los últimos meses que, como pueden imaginar, siguen la tónica desfavorable para la provincia de Soria, sí que me gustaría recuperar unas declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, en un encuentro que tenía lugar, un encuentro que abría casi el curso económico en la jornada de ayer. Alfonso Fernández Mañueco se muestra especialmente optimista. El año que viene vamos a estar en Castilla y León en datos, en cifras, en dimensión al año anterior a la pandemia. Bien, pues es lo que toca ahora también mandar, después de dónde venimos, de lo que hemos pasado. Supongo que esos mensajes de optimismo también son necesarios. Supongo que también serán fundados en un poco la evolución de las empresas, de los diferentes sectores. Sí, yo creo que bueno, pues, la evolución es positiva, las empresas también y trabajadores y empresas están trabajando activamente, toda la ciudadanía, yo creo que estamos trabajando para salir de esta situación que hemos vivido y yo creo que estamos en una senda de recuperación y se ve con algunos indicadores, pues ese crecimiento que ya teníamos en 2019, pues que bueno, pues hemos empezado a recuperarlo. Esperemos que el aprendizaje de la pandemia pues también haya calado y nos sirva. 2020 empieza a verse ya como un año vacío, todas las referencias nos van a ir llevando al año 2019, que uno no se acuerda ya cómo estábamos, si estábamos bien o estábamos como siempre en la antesala de una nueva crisis, porque al final cuando hay un periodo positivo siempre se habla de una crisis en ciernes también, ¿no?
Sí, bueno, al final son los ciclos económicos, es decir, que siempre tenemos esos ciclos, pero yo considero que, bueno, pues pensábamos que está siendo duro para muchos sectores terminar de ese último empujón, pero evidentemente yo creo que sí que estamos en la senda de ese crecimiento y al final, pues bueno, pues como siempre, necesitamos, al final las crisis nos hacen recuperar y volver a poner nuestros pies en el suelo. Al final la economía es cíclica completamente. Yo creo que yo recuerdo que los datos los meses anteriores al comienzo de la pandemia no eran malos. Eran muy positivos. Eran bastante positivos, es decir, que el gobierno de coalición comenzó la legislatura con unos datos bastante buenos. Pero a nivel internacional yo recuerdo tratar en esta mesa cómo Alemania estaba a punto de entrar en recesión. Justo antes también. Sí, y si Alemania tiene tos, pues nosotros sufrimos catarro. Estamos siempre con la espada de Damocles, incluso en los buenos momentos parece que siempre había alguna amenaza, y yo creo recordar, estoy seguro, porque lo tratamos en esta misma mesa antes del vacío pandémico, que Alemania estaba a punto de encadenar una serie de meses negativos, que es lo que se llama entrar en recesión. Tú sabrás mejor. Sí, recuerdo que Alemania, creo que por una serie de circunstancias geopolíticas de mercado, tuvo una crisis de varios trimestres consecutivos con un crecimiento, no sé si negativo o próximo al cero, pero yo creo que España todavía mantenía un nivel de crecimiento alto, quizá porque, bueno, pues habíamos tenido una crisis quizá más profunda, estábamos saliendo, y los datos porcentuales daban pues bueno, unas tasas de crecimiento mayores. Pero bueno, yo creo que en este país los datos de empleo yo creo que iban bastante bien. Sí. Con una recuperación en el 19. El 19 fue un año que se recuperó bastante la economía española, con todas las medidas que había puesto el PP, ¿no? y apoyadas luego por el Banco Central Europeo. Es decir, que bueno, la economía empezó la legislatura con una clara recuperación. Ahora, ¿cómo hubiera trascendido la situación en Alemania? Pues claro, no se sabe, ¿no? Buscaremos en cualquier caso en la hemeroteca, en cualquier caso ya lo vivido en 2019 no cuenta, lo vivido posteriormente. También cuenta para, como dice Mercedes Ciria, para hacernos más fuerte, tomar enseñanzas y proyectarlas en el futuro. Y el futuro en cuanto a lo demográfico en Soria no es positivo. Se esperaba tal vez un baby boom producido por la pandemia, pero Cristina Rivas, nada más lejos de la realidad, nos tememos. Pues sí, los nacimientos en Soria siguen en descenso y como se puede ver en esta gráfica con los datos que ha recogido el Día de Soria, en el año 2021 hasta julio de este año ha habido 310 nacimientos. La cifra en las mismas fechas en el año 2018 es de 378 y se puede ver cómo va en descenso estos nacimientos en casi 20 niños cada año. Estas cifras reflejan lo que bien decías, que el COVID no ha traído un baby boom aquí a Soria. Y en cuanto a número de fallecidos, también tenemos esos datos, son 711 respecto al año anterior, 300 menos en los primeros 6 meses del año. También es cierto que 2020 fue un año nefasto para esto de los fallecimientos, fruto de la COVID-19. En cualquier caso, en cuanto a los nacimientos, la peor cifra desde 1941. Jesús Bachiller. Pues nada, influye fundamentalmente la incertidumbre. La incertidumbre es siempre importante en las familias a la hora de decidir, porque lo de tener hijos es algo ya de una decisión voluntaria, ¿no? No por estar confinados pues se tiene más hijos, sino que es algo planificado. Entonces la incertidumbre económica, la incertidumbre ante la pandemia, pues ha hecho que las familias pues más o menos por lo menos pospongan, ¿no? la época para tener nueva descendencia. Entonces no me extraña que los datos pues hayan ido bajando, esperando que termine la pandemia para recuperarse. Escribías además este fin de semana en el Día de Soria
obviamente no hay recetas mágicas, pero también hablabas de esa influencia de la inmigración para que puedan aportar tan desnostada en algunos ámbitos. También es cierto que los nuevos vecinos tienen que encontrarse con un trabajo y demás, se tienen que dar una serie de ingredientes. Hablar de inmigración por sí sola tampoco vale, ¿no? Tradicionalmente aquí la inmigración exterior ha sido la que ha compensado las pérdidas demográficas por el crecimiento natural y por la salida de migrantes hacia el interior en otras regiones españolas. Lo que ha cambiado quizá en los últimos meses es que se están notando una llegada mayor de inmigrantes de otras regiones de España. Quizá como consecuencia de la pandemia hay gente que a lo mejor ha venido aquí buscando mayor refugio, ¿no?, en el medio rural, en su casa del pueblo, para luchar contra la pandemia, no lo sé. También se ha generado bastante empleo en la rehabilitación de viviendas en el medio rural. Ha habido bastante movimiento de trabajadores en muchos pueblos que a lo mejor tienen trabajo por unos cuantos meses, ¿no?, y a lo mejor pues también se han empadronado. Puede haber distintas circunstancias. Lo que es pronto también todavía para saberlo es si estos inmigrantes se van a quedar, ¿eh?, o si retornarán a sus lugares de origen, porque la serie de saldo migratorio interior ha sido muy negativa en esta provincia. Siempre han salido entre 200 y 300 sorianos hacia otras comunidades autónomas. Y en el último año pues están viniendo más de los que salen. Ya veremos a ver si eso es una tendencia nueva, ¿no?, o es totalmente provisional o temporal en función de la pandemia. ¿Se dan las circunstancias para revertir ese déficit poblacional en Soria? Bueno, yo siempre apoyo mucho la búsqueda del retorno de nuestro talento, ¿no? Tenemos una fuga de cerebros constante porque pues, muchas veces la situación de las familias les permite que estudien fuera y esa situación nos perjudica y tenemos esa fuga de cerebros. Tenemos que tomar las medidas suficientes, para eso tenemos el plan de resiliencia, el Next Generation, que puede permitir que si se toman las medidas adecuadas por parte de quien las tiene que tomar y se convierte en inversiones, que nunca me canso de decirlo, en inversión y no en gasto, y se invierten realmente esos fondos, pues podríamos hablar de pues eso, el brain drain, la fuga de cerebro, revertirla de alguna manera y recuperar ese talento y que pudieran pues eso, trabajar desde aquí, porque muchos han teletrabajado, como bien decías, han estado teletrabajando, viviendo, se han comprado casas nuevas, se han rehabilitado casas, es decir, nos hemos dado cuenta, alguna persona se ha dado cuenta de las posibilidades que tenía del entorno rural y de las posibilidades que tiene. Ahora, pues lo de siempre, necesitamos esos servicios tan demandados siempre, internet, etcétera. En cualquier caso es una recuperación que solamente puede venir a largo plazo, ¿no? Podemos pensar que la recuperación de la población en la provincia va a ser a muy corto plazo. Tiene que ser una tendencia y además tiene que ser una acción coordinada de todas las administraciones, ¿no?, que tienen que revertir un poco la situación de los servicios, ¿no?, de las infraestructuras, ¿no? Y luego, bueno, pues que la capacidad de empresa de la provincia pues tiene que arrancar, tiene que tirar también, ¿no? No todo lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Aunque el Estado sí que está poniendo algunas cosas interesantes, como pues la puesta en marcha de la prisión, que bueno, pues muchos funcionarios que vengan, pues algunos se puede quedar aquí en Soria, y luego pues el centro de datos, ¿no?, que también pues bueno, pues van a venir una serie de funcionarios, muchos de los cuales pues supongo que se quedarán a vivir en Soria, ¿no? Todas las inversiones y todos los proyectos sin duda son bienvenidos. Ahora hay quien dice que van a venir trabajadores, funcionarios, no hay vivienda de alquiler, al final, bueno, es una sucesión de problemas, pero al menos si son derivados de un factor positivo, que es la creación de empleo en Soria, ya lo solventaremos, ¿no? Ya lo solventaremos al menos, ¿no? Exacto. Bien, hemos lanzado una pregunta a nuestros telespectadores a través de la red social Twitter, una pregunta acerca de si confían en las medidas
anunciadas por Pedro Sánchez para bajar el precio de la luz. Cristina Rivas, me parece que no son muy optimistas los telespectadores de la 8 Soria. Pues sí, la verdad que los resultados de esta pregunta, ¿confía en las medidas del Gobierno para abaratar el precio de la luz? Bueno, pues han votado que sí un 10,8% de los espectadores y han votado que no un 89,2%. Así que, como bien decías, parece que los espectadores de Punto de Encuentro no confían mucho en que estas medidas vayan a tener un efecto. Bueno, mucho desánimo veo, la verdad que viendo esta tendencia alcista cada día, como decía antes, vivimos un día histórico, la verdad es que uno no se pone en el escenario anunciado por Sánchez de que vamos a pagar menos que en 2018. Cuesta creerlo, ¿no? También. Cuesta bastante, cuesta bastante. Por lo que comentábamos, vemos el pesimismo por parte de nuestros sorianos y bueno, pues es un poco lo que hemos comentado nosotros. Al final, si son medidas que tomas y van a paliar momentáneamente determinadas circunstancias del IVA, etcétera, pues hay que tomar decisiones de mayor calado para que el precio de la luz no se dispare en los precios en los que está. Veremos esas medidas luego lo que pasa en el Parlamento, porque es un proyecto de ley, tiene que aprobarse en el Parlamento. Supongo que habrá enmiendas, habrá mejoras, cambios, veremos a ver cuál es el alcance, ¿no? Pero ya el partido de Unidas Podemos dice que, bueno, que es unas primeras medidas, ¿no? Pero que hacen falta muchas más, ¿no? para contener el precio actual o la subida de precios actuales, ¿no? de la energía. Bien, en cualquier caso es únicamente una consulta sin base científica, no es una encuesta de las que normalmente publicamos también en esta casa con una base representativa. Tal vez a los telespectadores de la 8 Soria pues, igual acababan de coger en el buzón la factura de la luz, quién sabe. En cualquier caso, parte de la recuperación pasa por la recuperación sanitaria, por vencer a la COVID y precisamente estamos en eso. Lo está notando un sector como el de la hostelería que por momentos se ha convertido en la víctima colateral de la lucha contra la COVID. Desde la pasada medianoche ya se han levantado el grueso de las restricciones, entre ellas las de consumir en barra, con los índices de contagio casi a cero. Habrá que ver también si hubiera consecuencias de la apertura en un par de semanas. De momento, así se han vivido los primeros momentos a pie de barra. Había ganas de volver a consumir en la barra del bar. Desde luego comerse un torrenda aquí da gusto. Sí, muy bien, con la cervecita y eso está muy bien aquí. Mejor, mucho mejor. Reabre casi 2 meses después del último cierre decretado. De momento no nos ha dado mucho tiempo tampoco de ver diferencias, pero bueno, lógicamente al final la barra es un movimiento más rápido y esperemos que se note. Y para los hosteleros suponen más ingresos, pero también una mayor tranquilidad a la hora de trabajar. Todo el día diciendo que no se pueden acercar a la barra, etcétera, entonces pues también te facilita el trabajo con los clientes. El aforo interior se amplía el 75% con una ocupación máxima de 25 personas por mesa, misma cifra que se aplica en terrazas, donde desaparecen los límites, aunque no todos los negocios van a notar el cambio. Teniendo en cuenta que las distancias se mantienen, se queda prácticamente igual. En mi caso. Todo ello consecuencia de la bajada a nivel 1 de alerta sanitaria, que también permite que no haya límite en el horario de cierre, salvo el fijado por las ordenanzas de cada municipio. Bien, pues esperemos que también estas medidas nos hagan disfrutar, volver a retomar también las barras de los bares, pero también no nos hagan perder la precaución, porque es cierto que casi el contador COVID está casi a cero. Ayer contabilizamos 2 casos, hoy 4. Imaginemos que dentro de un par de semanas hay un ascenso. ¿Dónde se pondría el foco? ¿De nuevo en la hostelería? Esa pregunta la dejamos ahí y antes de nada vamos a conectar a esta hora de la noche, al filo de la medianoche. ¿Cómo te gusta la noche? Irene Rodríguez, estás a pie de barra, ¿eh? ¿Qué ambiente se vive?
Exacto, Iván, pues a estas horas la verdad es que el ambiente es bastante tranquilo, aunque tenemos que decir que los hosteleros ya nos han contado que se ha notado bastante la afluencia de gente, tanto en las terrazas que amplían su aforo hasta la totalidad, como en el interior de los bares, porque a partir de ahora ya podemos tomarnos nuestra consumición aquí, en las barras, en uno de los lugares pues preferidos por los clientes de la hostelería. Para hablar de qué tal ha ido la jornada de hoy, estamos con Laura Díez, ella es camarera del Bar Félix, en pleno centro de Soria. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, bien. Bueno, ¿qué tal ha ido el día, lo primero, este primer día sin tantas restricciones? De momento tranquilito, pero parece que la gente tiene más ganas de salir, ya se nota el movimiento y la juventud. ¿Qué tal los clientes? ¿Siguen siendo responsables a pesar de que se levantan estas restricciones? Porque recordemos que, por ejemplo, la distancia de 1,5 metros hay que seguirla manteniendo. Hombre, depende, de vez en cuando sí que tienes que salir y repetir un poquito las normas, pero bueno, la gente se suele comportar. Supongo que estáis satisfechos entonces los hosteleros con esta relajación de las medidas. Sí, cada vez más tenemos ganas de volver al horario de antes, a seguir todo como siempre y que las noches surjan otra vez. No sé si tenéis un poco de temor a que, si estando la situación como está, que prácticamente tenemos pues contagios muy leves, si hay un repunte o un incremento de contagios, se vuelve a poner el foco sobre la hostelería. Es una cosa que nos da un poco de miedo, claro, por el tema de los bares, pues ya sabes, lo hemos pasado muy mal. Pero yo creo que vamos a estar más fuertes que nunca y que todo va a salir bien. Pues Laura, muchísimas gracias, y yo te voy a dejar que nos pidas, que nos sirvas 2 cañas, ¿vale? Mientras yo sigo aquí la conexión en directo. Muchas gracias, Iván. La verdad es que las sensaciones de momento son muy positivas y, como podemos ver, pues todavía quedan clientes apostados aquí en la barra de este Bar Félix. Bueno, Irene, pues brinda por nosotros y que mañana hay escuela. Exacto, mañana. Ya se le ha olvidado que Mañana existimos. más, Iván. Muchas gracias a los responsables de Bar Félix y también a Irene Rodríguez, a la que vamos a dejar ahí disfrutando de este momento. Teníamos ganas, prudencia, y sí que nos trasladaban, ¿no?, los responsables de la hostelería, los hosteleros, que ahora hay todavía cierta prudencia. No sé si es no me lo termino de creer. Pues bueno, han sufrido mucho el sector, han visto medidas, pues bueno, de todo tipo y sin tiempo para reaccionar, porque hay que pensar que cuando se toman medidas de cierta envergadura como las que se han tomado, estas implica que eso es hostelería, tiene unos suministros y unos suministros que si no se consumen hay que tirarlos. Entonces, creo que a veces son medidas que se han tomado de una manera absolutamente precipitada, sin tener en cuenta ciertos aspectos, o que hubieran tenido que tomarse previamente para evitar precisamente los contagios. O sea, creo que es difícil tomar esas medidas, pero no fueron del todo correctas. Y ahora, pues bueno, pues están deseando tanto clientes como hostelería en general, pues una cierta libertad, pero que no recaiga de nuevo el peso de una situación lamentable o de muertes. Es sin duda el sector que más ha sufrido esta crisis. Hay muchos sectores que han sufrido, son los más visibles. Es uno de los, sí, pero hay muchos que han sufrido. En esta crisis no había una hoja de ruta, yo creo que eso ha sido muy importante. Y entonces, bueno, pues lo que hay que esperar es que se haya aprendido, porque ha habido muchas medidas, como dices tú, precipitadas, ¿no? A veces sin pensar muy bien, ¿no? Sin ponerse en el lugar de, ¿no? Ha sido complicado. Para tomarlas. Y todavía se habla de que se está haciendo medidas todavía un poco precipitadas, ¿no? Porque, bueno, se habla de una posible 6ª ola, entonces, bueno, hay que ir con mucha prudencia, Pues sí, ha sido la hostelería el sector sin duda más castigado, aunque ha habido, como dice Jesús Bachiller, varios sectores afectados, pero a ver si es cierto que la evolución sanitaria va mejorando. Ya estamos casi, como digo, con el contador a 0. Hace unas semanas que en Soria no ha habido ninguna víctima mortal por coronavirus,
y esperemos que siga esa progresión tan positiva y podamos acercarnos un poco más a la normalidad. No sé si nueva, vieja o a qué tipo de normalidad, pero a la normalidad. Y vamos a despedirnos con una noticia que ha tenido lugar esta pasada madrugada. Vamos a ver cómo se han encontrado en estas fotografías los militantes, los miembros de la formación Vox, su sede en la calle Venerable Caravantes, con esas pintadas que hablan por sí solas, no voy a reproducirlas, y así estaban, pues en un ambiente crispado, altamente polarizado. La verdad que se puede estar más, menos de acuerdo, mucho o cero de acuerdo con las ideas de cualquier formación política, pero expresarse de esa manera, yo creo que coincidiréis, Mercedes, sí, Jesús, es lo último. Es un acto de intolerancia absolutamente reprobable, con independencia de que no coincidas, que estés en el extremo, ¿no? del pensamiento de Vox. No tiene ninguna razón de ser, ¿no? Estas pintadas, ¿no? El ataque siempre es deplorable completamente. Bueno, pues es eso, son situaciones que es lo contrario al nombre de este programa, al punto de encuentro. Cada vez nuestros partidos políticos se alejan más y además nos transmiten esa crispación, y eso es lo que yo creo que también desde los propios partidos tienen que empezar a reflexionar. Y una cuestión, hay que condenar este tipo de acciones sin ningún pero, que yo creo que también es importante. Jesús Bachiller, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Contaremos contigo, ahora además que estamos de lunes a jueves a las 11 de la noche, necesitamos expertos y opiniones sabias como las de Jesús Bachiller y como la de Mercedes Ciria. Muchísimas gracias y mucho ánimo, traslada a todo el sector empresarial o los autónomos, mucho ánimo, a ver si vamos camino de la recuperación. Muchísimas gracias, gracias a los dos, porque es muy agradable charlar. Y nosotros lo dejamos aquí en Punto de Encuentro, ya lo saben, volvemos mañana miércoles a la misma hora, en el mismo lugar, a las 11 de la noche en el plató de la 8 Soria. Sean felices. El punto de encuentro queda totalmente